Algo fue robado aquí y casi nadie lo ha notado. Hoy estamos en el río Duey en San Germán, investigando un robo muy poco común, específicamente en el bosque. Entre cafetales ocultos, un cañón impresionante y un río lleno de historia, comienza un recorrido que te va a sorprender. Conoce al grupo que me acompaña y vamos a empezar esta travesía por las veredas del río Duey. Nos encontramos en Finca Veredas del río Duey y estamos ahora mismo en lo que se conoce como Rosario Peñón. Y donde estábamos anteriormente, bueno, ustedes llegaron directamente aquí, pero pasaron por lo que era Rosario Bajo. Y Rosario como tal pues se divide en Rosario Peñón, que es donde nosotros estamos actualmente, Rosario Bajo y Rosario Alto. Y Rosario Mayagüez, que es como tal el poblado. Ahora, antes de comenzar, nosotros siempre les brindamos un espacio para conocernos un poquito más. Y pues, primero que todo, me presento. Mi nombre es Mayra y tengo 19 años, soy parte de Caras de Rosario, soy guía intérprete y también estudio psicología, sí, soy estudiante. Y mi compañero Yamil, no sé si te quieras presentar ahora. Claro, seguro. Mi nombre es Yamil Javier Rivera Valga, tengo 24 años, soy parte del equipo de Caras de Rosario en guías e intérpretes como tal. Llevo 6 años participando en el programa y en la empresa social. Me gusta la música, soy músico también y además de eso pues soy trabajador social también de profesión. Así que bienvenidos a Caras de Rosario. Gracias. Ahora, si quieren, pues pueden ir desde aquí, usted puede comenzar. Ustedes hacen muchas cosas. Yo lo que hago es crear contenido y mi nombre es Kevin, me llaman el hippie boricua en las redes y, mano, eso es lo que hago. Yo soy diseñador gráfico a veces y crear contenido en las redes es la que hay. Bienvenido. Gracias. Bueno, en el caso mío, yo soy Santiago, enfermero. También soy creador de contenido, yo soy Santi. Creo que soy el más nene de aquí, 49 años. Y nada, ¿qué más puedo decir? Me gusta hacer todos estos inventos locos y tratar de pasarla bien. Eso es lo importante, bienvenido. Eso gracias un millón, ¿ok? Natalie, soy parte del equipo creativo del hippie boricua. Me gusta hacer estas cosas, antes las hacía más, ahora tengo un bebé y mi otro bebé de 10 años. Y déjame ver, trabajo vendiendo funeraria y cementerio, así que yo creo que ese es el fun fact. Excelente, bienvenida. Gracias. Saludos, yo soy Gilbert Cuamito Ajoyo, pues soy escritor y soy historiador aficionado y también trabajo para el equipo creativo del hippie boricua. Y nada, estamos aquí, ¿verdad? Para divertirnos. Bienvenido. Yo, soy Joshua Arroyo, puede ser que seamos familia, no sé. Probablemente. Soy coordinador de actividades aquí en el municipio de San Germán y anteriormente de eso hacía tatuajes y diseño de moda en New York. Excelente, bienvenido. Bueno, Yo soy Noreli, coordinadora en Caras de Rosario. Soy enfermera de profesión, pero llevo ya 6 años aquí trabajando con los muchachos. Bienvenidos. bienvenidos, es un gusto tener a todos aquí. Antes que todo, pues vamos a hablar con ustedes sobre las medidas de seguridad como tal. Van a notar que está bien mojado, hay un montón de baches. Así que pues nada, tengamos un paso consciente durante el recorrido como tal. También pues estamos certificados en primer auxilio, así que si en algún momento necesitan agua, necesitan cualquier cosa, pues nos dejan saber, porque estamos preparados para eso. Eso sería todo, cualquier cosa, no hay señal tampoco, así que tengan eso en cuenta. Tampoco hay baños, así que pues, para que tengan eso en cuenta durante el recorrido como tal. Va a durar aproximadamente 2 horas y media, puede ser que un poquito menos porque están en tiempo como tal. Pues eso sería todo. Ahora vamos a pasar con mi compañero Yamil, que va a estar hablando de una de las siembras más importantes de esta finca. Me pueden seguir por aquí. Vamos a estar viendo uno de los cultivos, el cultivo principal de esta finca Veredas del río Duey. Así que estos arbolitos que vemos que van cruzando alrededor de toda la finca. Estos arbolitos de aquí producen
lo que el puertorriqueño por la mañana necesita para poder continuar el día, que es el café. Pero para poder tener ese café en esa taza por la mañana, ese elixir que nos da la energía completa, tiene que pasar por un proceso primero. Y ese proceso se le conoce como el beneficiado del café. Comienza primero con la plantación. Puede tardar entre 5 a 7 años en crecer el arbolito y dar sus primeras cosechas. Cuando el grano se torna rojizo, es cuando el grano ya está maduro y es un grano perfecto para seleccionarlo para el procesamiento. Las grandes empresas mezclan el verde y el rojo por mayor capacidad, ¿verdad? En la industria masiva de ventas como tal. Sin embargo, si buscamos una mejor calidad de café, es mejor el grano seleccionado. Por eso muchas veces nosotros como consumidores lo podemos encontrar más caro, pero es porque el grano fue seleccionado directamente. Este es un pájaro bobo mayor que estamos escuchando. Aquí es una de las aves endémicas de Puerto Rico y se caracteriza también por su cola larga, que es blanca y roja. Así que cuando digo que es endémico, es de aquí de Puerto Rico. No Sí, que es nativo de nosotros. Eso es así, solamente de aquí. Continuando con el café, luego se hace el despulpado y vamos a encontrar una capa que es babosa. Esa capa babosa contiene un % muy alto de azúcar, lo que permite el próximo paso, que anteriormente no se hacía, o sí se hacía, pero no se hacía de forma consciente como tal, que es la fermentación. Se ponían en unas pilas y se empezaba a lavar el café. Pero si queremos hacer la fermentación correctamente, se puede dejar unas horas específicas, ¿verdad? Tampoco sobrepasarse porque puede dañar entonces la calidad del café como tal. Luego de lavarse, yo recuerdo que nuestros abuelitos aquí en Rosario utilizaban lo que eran los glacis como tal, ¿verdad? Que era un espacio en cemento donde los depositaban y allí el sol daba directo y los iba secando. En mi familia específicamente utilizaban unos toldos, porque si llovía podían recoger las 4 puntas del toldo y era más fácil para poder guardar. Hoy día las grandes haciendas tienen como si fueran unos cajones, como unas gavetas que dejan abiertas, las dejan abiertas completamente y ahí se secan. Y si viene la lluvia, solamente lo que tienen es que cerrarlas de nuevo. Completamente. Sí, y ya eso ya es un mecanismo un poco más avanzado y una práctica más efectiva para poder secar correctamente el café. Luego viene el pilado, que es cuando se le dan para tratar de romper esa otra capa que tiene el café, que se le conoce como el pergamino. Y ese pergamino yo lo comparo como la capa que tiene el maní, que es como un papelito. Eso mismo lo tiene el café también, y se conoce como el pergamino. Pero ¿qué sucede? Cuando se hace el pilado, que es cuando se le da por medio de fricción, no se retira completo. Así que la gente de antes, nuestros abuelitos, eran bien ingeniosos y utilizaban un instrumento que se llamaba la batea. Y ellos depositaban ahí todo y con el viento, incluso ponían un abanico, y cuando hacían este movimiento que saltaba todos esos granos de café con la pajucia, el viento se terminaba de llevar y retirar todas esas pajucias como tal. Así que es interesante cómo lo utilizaban. Luego de eso, si se quería exportar, era el momento perfecto, porque en ese punto donde estaba no se iba a dañar para exportaciones largas como tal. Si no, pues se llevaba a las torrefacciones, donde se hacía el tueste, que aquí es donde ya empieza a percibir el olor del café. Cuando lo hacían en comunidad, ya decían, acá el fulanito ya está haciendo café, porque todo el barrio se contaminaba completamente de solo el exquisito totalmente a café. Luego viene el molido, que ahí es donde ya se empaca y lo vemos en los supermercados o lo tenemos en nuestras casas como tal. Así que todo eso tiene que pasar el café para que llegue para el consumo y el beneficio de todos nosotros. Aquí los arbolitos que tenemos son de la variedad frontón, ¿verdad? Cabe aclarar, ¿verdad?, que en especie continúa siendo arábica y en variedad es la frontón, que es la predominante en Puerto Rico. Y se utiliza mucho porque es resistente para distintas enfermedades y plagas que obtiene la planta. Algo bien importante y una de las prácticas que nosotros siempre vamos promoviendo en Caras de Rosario, que son las prácticas de conservación y de agroforestería como tal. ¿Qué sucede con esto? Aquí entra el debate de si el café es de sol o es de sombra. Yo creo que ha sido un debate por muchos años que se ha llevado. Y siempre que me preguntan a mí, yo le digo que ambos tienen razón.
Depende cuál sea el sentido y el norte que nosotros tengamos con nuestra cosecha. Si es una industria masiva, ¿verdad? Que lo que quiere es producción constante, el sol puede ser más conveniente porque hay producción masiva. Sin embargo, la durabilidad del árbol es menor al estar directamente hasta el sol, y la durabilidad, la sostenibilidad del suelo es menor también, porque el árbol de café es un árbol que consume demasiado nutriente del suelo y lo puede dejar en un estado neutro básicamente. Por eso las grandes industrias van moviendo sus cosechas en terrenos estratégicamente mientras van rehabilitando los demás, porque dejan en estado neutro completamente. Aquí hay distintos árboles de guaraguao que están rodeando y dándole sombra a todos los cafés. Y a esto nosotros lo utilizamos con la estrategia de sol y sombra. Va aportando un ecosistema dentro de la plantación donde ese ciclo de nutrientes está corriendo constantemente. Así que esa es la práctica que se utiliza aquí. ¿Alguna duda o pregunta en base al café? ¿Alguna anécdota? ¿Han tenido la oportunidad de recoger café alguna vez? Yo una vez en Yauco. ¿En Yauco? En Yauco tuvimos, el municipio nos invitó para una recogida de café, simbólica entre comillas, Ajá. pero la experiencia fue muy buena. Muy buena. Muy de buena, verdad que excepto sí. por los vallarles rojos, pero de ahí Sí. para adelante la pasaba muy bien. Se da como quiera en el sol. ¿Cómo? Como quiera se da en el sol. No, en el sol se da. Y de hecho es la parte tradicional, por así decirlo, el sol directo. Pero es más caro si viene del sol o de la sombra. Eso no tiene que ver en el precio después. En el precio no tan... Bueno, podría ser que en sombra las cosechas pueden tardar un poco más porque... Y como los que utilizan sombra también pues tienden a seleccionar el grano. Porque ya tienen un nivel como que de yo quiero algo específico. Pues ese puede tener un costo mayor, ¿verdad? Que los productos más comerciales, que es venta constantemente, que esos precios pueden ser más bajos porque tienen una mayor cantidad de ventas en el mercado como tal. Así que todo eso influye en el café. ¿Alguna duda o otra pregunta en base al café? Perfecto. Estamos bien. Bien, ahora, bien importante, vamos a estar visitando un espacio donde vamos a recordar a aquellos que también pasaron por estos rumbos, nuestros ancestros originarios, los taínos. Así que Naira nos va a estar dirigiéndose ahí. Esta forma como tal, a que ustedes creen que le recuerda. Bueno, el batey, ¿verdad? La área ceremonial y de juego de los indígenas. Efectivamente, este como tal batey es una recreación, ya que pues no hay una evidencia como tal de que como una aldea es de Cayete, sin embargo sí hay evidencia de que así lo saben los indios también. Así que esta recreación, lo como que las fincas estén allá la circunstancia y seguridad, pues decidieron hacer una recreación para recordarle a ustedes los visitantes que por aquí pues sí pasó. Y como tal, como mencionó por su nombre, El mío, Jay. Jay, como mencionó Jay, pues como tal, esto era como un lugar ceremonial para ellos. Así que para nosotros, como tal, también podemos compararlo con el patio de nuestra casa, porque también nosotros hacemos cumpleaños aquí, hacemos distintos tipos de actividades que son importantes para nosotros. Y de igual manera, pues también para los indios taínos, el batey era un lugar en el que ellos practicaban distintas actividades, como también lo que es el batey. ¿Entonces sabe el batey como tal? Batú. Pues el batey como tal era lo que yo lo comparo como tal, como puede ser como el soccer. Oh, ok. Pues era como lo que nosotros hacemos como un deporte, ¿verdad? Y utilizaban lo que era unas raíces y distintas cosas y lo unían para hacer como con lo que nosotros hacemos como una bola. Y entonces con eso, pues yo utilizaba ese juego. El juego era que básicamente pues tú tenías que hacer como soccer, no podías tocar la bola nada más con tus piernas. Y tenías un saque de igual manera. Y pues también se lo mismo que era el batey, que se conocía como el batey. También pues ahora mismo el que tenemos aquí pues, es redondo, pero también existen los batey que son pues mayormente son rectangulares. Que es distinto entre batey y redondo. Y se hace pues de esa manera para recordar lo que hace los visitantes que los visitantes saben. Y más adelante en el recorrido hay la evidencia de que sí pasaron por estilo y Y era meramente el deporte por entretenimiento, ¿verdad?
fue un estudio que me fueron chiquitito, pero finalmente también era para tomar decisión. Que muchas veces si pasaba, no sé qué ejemplo te puedo dar, pero si van a tomar algún tipo de decisión, te hacían estos juegos y depende por el tema, pues deciden. Ahora si no tienen duda, pregunta, algunas que quieran añadir. Bueno, este trayecto está bien interesante. Ya vieron cómo se habló del café. Ahí también vieron sobre parte de justa taína que hemos tenido nosotros aquí. Pero algo que creo que tengan bien claro, esta finca es privada. O sea, todo esto tiene que coordinarlo básicamente a través del municipio de San Germán, que ellos entonces te darán información y los pasos a seguir para poder dar este recogido. Hasta ahora un recogido bastante cómodo. Sí, si te cogió lloviendo, sabes que va a haber lodo por donde quiera. Pero bien importante, dura aproximadamente entre 2 a 2 horas y media y está bastante ilustrativo y el ambiente del campo es increíble. Obviamente aquí no estarán viendo todo, va a ser un resumido, pero para que tengan una idea, lo que es visitar aquí. Y es el que le da el nombre a la comunidad, ¿verdad? Porque Rosario se compone de 3 sectores principales. Rosario Bajo, que es Rosario Poblado, Rosario Peñón y Rosario Alto. Nos encontramos en Rosario Peñón, así que este enorme peñón de aquí es el que da el nombre a la comunidad como tal. Cuando hablamos del tipo de montaña que tenemos allí, estamos hablando que está conformado de roca caliza, de roca de tipo caliza. Y algo bien interesante es que no todo el mundo en Puerto Rico conoce otras zonas kársticas que no sea el Carso del Norte o el Carso del Sur. Pero sin embargo existen otras formaciones de caliza dispersas, especialmente en el área de Puerto Rico, y Rosario tiene una de ellas. Y estas específicamente los geólogos nos cuentan que tienen unas particularidades distintas al Carso del Norte y al sur, y los vamos a estar viendo más adelante. Así que este espacio es una formación de roca caliza, hogar también de la aura tiñosa en Rosario, que es una ave carroñera muy grande, ¿verdad? Que tiene un rol ecológico muy importante, que es en la descomposición, ¿verdad? De organismos ya muertos como hombres. Ahora mismo nos encontramos en lo que los dueños de la finca le conocen como Génesis. ¿Y por qué le conocen de esta manera? Le conocen de esta manera por su antigüedad. Y no sé si se acuerdan que Yamil acaba de mencionar, ¿verdad?, que la roca caliza como tal en Puerto Rico se divide en calzo norteño y en el calzo del sur, y entonces están los que se llaman como las dispersas. Y esta como tal pertenece a lo que se conocen como la roca caliza dispersa de Puerto Rico. Y cuando hablamos de la antigüedad, pues una de las rocas calizas más antiguas de Puerto Rico. Y ahora me gustaría que me digan un número así random que ustedes creen que de antigüedad que tenga esta roca. Bueno, mira, yo estuve el sábado con una que tiene 68 millones de años. Millones, digo, estimado. Yo iba a decir 4.000. ¿En dónde fue esa? Eso fue en Pitagaya, en la área donde está la área cálcica, que hay roca volcánica. Okay. Sierra Bermeja. Sierra Bermeja, gracias por corregirme. Sierra Bermeja. Sierra Bermeja. Sí. En Cabo Rojo. Ajá. Esa como tal es de roca volcánica. Esta como tal es roca caliza. Esta roca como tal es formada bajo el mar. Así que para que llegue como está esto, pues pasa lo que se conoce como un proceso que se conoce como el carso. Así que para que estés de esa manera, pues pasa por ese proceso y tienen que pasar muchos años hasta que entonces sumerge del mar. Entonces, como tal, no me digamos un número. 120 millones de años más o menos. No tanto. No, menos. Menos.
se estimula 65 millones. se estimula que de 50 a 70 millones de antigüedad como. Tuve más o menos cerquita por ahí. Más o menos se estimula que de 50 a 70 millones de antigüedad de roca caliza, de las más antiguas como tal, pues de Puerto Rico. Y como les había mencionado, pues una roca sedimentaria que es formada por fósiles marinos. Así que todo esto pues en algún momento estuvo bajo el mar. Y pues por el proceso de fenómenos naturales, pues entonces sumerge como tal. Ahora me gustaría que observemos como tal en la roca. Podemos observar que hay pues plantas, ¿verdad?, que nacen de ella como tal. Estas plantas se le conocen como las plantas epífitas. Las plantas epífitas son las que se nutren como tal del sustrato que tiene la roca. En vez de nutrirse de la tierra como tal, pues se nutre de la roca y nacen de ella. Bueno, para que tengan una idea, eso que ustedes vieron ahí es una formación jocosa que es jovencita. Es mucho, me está diciendo el guía, que es mucho más joven que Ceja Bermeja, que allá en Cabo Rojo, y que de verdad es una de las más nenas, pero Ceja Bermeja sigue siendo de la más antigua. Bueno, ahora me gustaría que hagamos un juego imaginativo, pero con esta roca. Entonces, si la ven de lejos como tal, me gustaría que me digan si ven algún tipo de, alguna forma. Como un dragón. Una serpiente ahí. Una serpiente, un dragón. Sí, como tal, los dueños de la finca cuando vieron esta roca como tal dijeron esto es un dragón. Así que lo llamaban como la cueva del dragón. Sin embargo, no se conoce como una cueva, ya que para que sea una cueva tiene que tener unas características. Y para que sea una cueva tiene que ser natural. Si es natural, tiene que caber una persona, sí cabe una persona, pero no es completamente oscuro. Ahora mismo no sé mucho sol, pero pues, obviamente no está completamente cerrada y recibir llegan los rayos del sol. Así que por esa razón se conoce como un abrigo rocoso. Aquí tenemos cacao. Y este cacao que está aquí, el dueño de la finca ni nosotros lo sembramos. ¡Qué bien! Llegó solito. Llegó solito, probablemente algún ave o algo que trajo la semilla, se dio y ha crecido. Por aquí tengo otro árbol que está creciendo más de cacao también. Y este árbol es bastante interesante. Además de que es introducido a Puerto Rico, tiene una historia un poco controversial. Pero antes de eso quiero hablarle un poco sobre el árbol como tal. Es un árbol que podemos ver que son distintas espigas que van sobresaliendo. Literalmente el fruto del cacao no es como por ejemplo el mango que como que va guindando como tal, literalmente sale como de esa espiga, va saliendo de esa espiga como tal y está totalmente pegada. Tiene un proceso bastante interesante y uno de los temas que más se ha estudiado es en los procesos de polinización en el cacao, y esto se debe porque no cualquier insecto puede polinizar el cacao. Por eso es tan difícil su reproducción como tal. Y cuando crece aquí uno que ni siquiera hemos sembrado, pues uno dice, hay otros métodos que funcionan. Se dice que incluso a la abeja se le hace muy complicado que polinizar, siendo la abeja el polinizador principal en nuestro ecosistema. Se ha intentado, la ciencia ha intentado hacerlo manual, pero aún así es demasiado complicado. En cuanto a los orígenes del cacao, y yo siempre hago la referencia de que el origen no necesariamente es el lugar donde se documentó por primera vez. Una cosa es realmente donde biológicamente nació, otra cosa es donde fue documentado. Y ese ha sido el punto de controversia del cacao. ¿Por qué? Porque sus primeras documentaciones las hicieron los españoles en México. En México, cuando el español Hernán Cortés llegó a México, y no es Chocolate Cortés por si acaso. Qué inteligente soy. Sí, no es Chocolate Cortés por si acaso. Pero Hernán Cortés llegó a México y allí había confeccionado una bebida, los nativos de allí, que se llama la bebida de los dioses. Por eso es que su nombre científico es teobroma.
teobroma, es la vía de los dioses. Incluso tenía algunos efectos alucinógenos, así como la cojoba con los taínos en Puerto Rico, por ejemplo. Y Hernán Cortés quedó maravillado con esta bebida, la lleva a la corona española y comienza los procesos de exportación a nivel internacional. En documentación, ¿verdad? Lo que hay ahí documentado. Sin embargo, los últimos estudios científicos indican que probablemente y más certeramente el cacao es originario de las Amazonas. De las Amazonas. Así que por alguna razón, a través de intercambio de nativos, a través de aves migratorias, por ejemplo, pues en México pues se fueron cosechando estos árboles de cacao y se utilizaban, ¿verdad?, en la bebida de los dioses. Y de aquí también, ¿verdad?, se saca el ingrediente principal para hacer el chocolate. Y como digo, el ingrediente, el cacao no es chocolate. El cacao es el ingrediente principal con el que se confecciona el chocolate. Es Río Duey. Río Duey. Ok. Aquí es Río Duey. De ahí me imagino que sabe el nombre de la finca. Exacto. Nítido. La finca Veredas del Río Duey. Oh, ok. Porque la finca va rodeando el Río Duey. Básicamente el río. En Rosario está el río Rosario, que es donde está el puente que viene de la 348 en dirección de Mayagüez hacia Rosario. Y hay ese río por ahí es el río Rosario. Este que está acá es el río Duey. Son diferentes. Evo, ¿en qué revolución tú me metes a mí? Pero está bien bueno, ¿verdad? Papi, en verdad, nada mejor que empezar la semana un lunes Sí, mito es. haciendo hike en Río. En verdad, si fuera por mí, yo me quito esto pero yo sé que estamos en un schedule y no podemos salirnos del schedule, pero lo que amerita en realidad es tirarnos de cabeza para ese río. Definitivamente, Eso es se lo ve que- sabrosa esa agua. Eso es lo que amerita. Pero vamos para allá, vamos a seguir con los muchachos. Tiempos de lluvia crece torrencialmente. Incluso para María nosotros nos dimos la tarea de buscar cuánta agua había pasado por aquí en sus crecientes y lo documentamos a través de ¿verdad?, Estados Unidos, que monitorea los ríos en Puerto Rico como tal, y logramos encontrar un número, pero buscamos el equivalente para poder explicarlo. Así que nosotros encontramos que la cantidad de agua que pasó por aquí equivale a 25 piscinas olímpicas como tal. Así Wow. que toda esa agua estuvo corriendo por aquí en un trayecto probablemente entre 5 días más o menos. O sea que el río estuvo casi una semana y media crecido, como corriendo agua todo el tiempo. Así que mucha agua. Sí, en esta zona especialmente prefiero que nadie lo vea porque es bien impresionante. Aquí al haber dos paredes de agua se acumula y va subiendo, que llega casi hasta la mitad de esta roca. Llega casi hasta la mitad. O sea que nosotros nos cubriría ahora mismo Sí, todo sí, esto. no se vería nada de esto. Lamentablemente en Rosario, en años anteriores, de hace tiempo, específicamente años 80, 90, personas pues alteraron y se llevaron algunos, vandalizaron algunos petrolíferos. Este fue uno de ellos, lamentablemente. Por eso es que podemos ver que sus expresiones son exageradas. Los petrolíferos no tienen expresiones tan exageradas como la tiene este. Sin embargo, nosotros lo paramos aquí a los visitantes, primero para crear conciencia. Segundo, porque en las zonas de río, donde en las orillas hay petrolíferos, siempre hay uno que da la bienvenida. Así que este es el que nosotros decimos que es el que da la bienvenida como tal. Se podemos ver la diferencia de un petrolífero que no es alterado versus otro que sí. ¿Ver la diferencia en el tallado como tal? Se nota demasiado como tal. Este parece un rostro como tal. Aquel parece un sol. A otras personas dicen que es un barbudo. Y acá hay otro rostro más.
Entonces, por acá, aquí hay que pasar uno a uno porque es más complicado. Pero ella era el lampiño, me imagino que Barbudo no es, ¿no? Ah, bueno. Porque ella es el lampiño. Exacto, pues no sabemos. No sabemos. Aquí hay uno más, aquí hay uno notable. Ah, wow, así lo veo. Ah, aprendí esto, perfecto. ¿Prendió? Wow. Aquí abajo hay otro. Sí, lo veo. Sí. Y yo siempre he pensado que este petrolifo es parte de esto. Que es un dibujo completo. Exacto. Siempre he pensado eso. Déjame salirme para que tú entres. Por ahí hay muchos más tallados que no tienen formas exactas. ¿Aquí? Aquí. Por esta roca por allí. Wow. Sí, hay formas raras. Sí, sí. Y esto también. Sí, también. Básicamente esto vendría siendo un mini cañón, en el mismo río, estamos pasando ahora mismo. Pero la verdad que está súper impresionante. Miren, estas dos paredes gigantescas. Y aquí lo que se respira es naturaleza. Definitivamente pura naturaleza. Y yo creo que básicamente en esta esquinita aquí, creo que vamos a ir despidiendo este pequeño contenido de Shanti, a ver en qué otro recovery que nos metemos o de qué estaremos hablando en un próximo video aquí en este 100x35 llamado Puerto Rico. Gente, así es que hasta luego. See you.